Buenos días, muchachos. ¿Cómo se encuentran? Eh, yo también estaba asustada y no funcionaba mi micrófono. Entonces no podía yo hablar en ese momento, era un poco extraño. Pero bueno, ya nos encontramos aquí, queridos jóvenes. Muy buenos días. Vamos a continuar nuestras clases, esperando que se encuentren bien y que, bueno, las cosas en la universidad y en el país también mejoren. Uno no puede ser extraño a todo lo que está pasando, ¿no? Y permanecer allí sin ningún comentario. Pero bueno, esperemos que la situación mejore y que se respete pues a todas las personas, ¿no? Empecemos, muchachos. Nuestro tema de hoy en la semana 12 es hablar de estas palabras, adverbios, conjunciones, preposiciones, que tienen una función muy reducida dentro de la frase, ya sea verbal, adverbial, nominal, etcétera. Pero muchas de estas palabras incluso pueden tener funciones discursivas, es decir, su función va a ir más allá de la oración o de la misma frase, ¿sí? Cuando nosotros lleguemos a la semana 18, donde se ve discurso y texto, voy a tomar voy a complementar lo que hoy voy a decir, porque voy a hablar, por ejemplo, de conectores, ¿no? Entonces, es muy importante que nosotros hoy anotemos nuestra clase de hoy, ¿sí? Empecemos entonces con la primera palabra, el adverbio, esta categoría, ¿no? Esta clase de palabras, esta categoría gramatical, se define de manera morfológica, sintáctica y semántica de la siguiente manera. Morfológicamente decimos que es una palabra invariable, es decir, no le podemos hacer las flexiones como el verbo en pasado, presente, futuro, no podemos tampoco flexionarlo como el sustantivo en masculino, femenino, singular o plural. Son invariables estas tres categorías, tanto el adverbio, la preposición y la conjunción. Por eso el ejemplo dice, está medio preocupada. No nos vayamos a quedar sorprendidos con que se utilice medio y pensemos que la O es masculino y que está mal y que debería ser preocupada por ser femenino, media preocupada. ¿Sí? Ese medio en realidad no tiene género, ¿sí? No es masculino, ese medio no es masculino porque no tiene género. La palabra es así, su forma es medio. Y eso es porque la lengua es arbitraria, ¿no? No hay motivo por el cual medio sea así y que yo diga, no, debería ser media porque quiero que sea inclusivo. No, medio es un adverbio y no varía, ¿sí? No es que la O allí sea masculino. En cambio, en niño, la O es masculino. Cuando decimos mesa, la A es femenino. Pero cuando decimos medio, esa O no es masculino. ¿Y cómo lo sé? Porque también puede haber, ¿no? Medio limón, ¿no? O media naranja, ¿no? Entonces, ahí es diferente, ¿sí? Existen dos medios en la lengua. El medio de adverbio, que está aquí, de medio preocupada, y el otro medio, que sí es un determinante partitivo, que acompaña a un sustantivo como medio limón, media naranja, media ración, ¿no? Que son determinantes porque acompañan sustantivos y dan la idea de partición. Ya entonces aquí tenemos un adverbio de grado, ¿sí? Nos está diciendo que el adjetivo preocupada se encuentra en un determinado grado, en un nivel, es de cantidad este adverbio. Y otro ejemplo es comieron demasiado, ¿sí? Comieron está en plural, pero demasiado no tiene número, entonces no está mal, ¿sí? Decir demasiado. Recuerden que los adverbios son invariables, no tienen ni género ni número. Es decir, no tienen masculino o plural o femenino o singular. Segunda definición del adverbio. Es una palabra que sintácticamente funciona como modificador de tres categorías gramaticales. En primera instancia, modifica el verbo, ¿sí? Por eso se llama adverbio. Y ustedes saben que la lengua española proviene del latín, y el latín tenía, ¿no? Esta preposición ad, ¿no? Que significa cerca de. Entonces, adverbio significa cerca del verbo o modificador del verbo. Su primera función, entonces, es modificar al verbo y decirnos cómo se realiza esa acción verbal, ¿no? Por ejemplo,
si la acción es enseñar clases de lenguaje, la pregunta sería, ¿y cuándo enseñas clases de lenguaje? Podría ser diariamente, ¿no? Alguien podría decir, profesora, hoy enseñará clase de lenguaje. Entonces, los adverbios diariamente y hoy modifican el verbo indicándonos las circunstancias en que ocurren esos verbos. Nos pueden decir cómo dicta la clase, nos puede decir cuánto dicta, ¿no? Y etcétera. Muchas preguntas que vamos a ver más adelante. Otra categoría que también modifica esta palabra o esta clase de palabras que son los adverbios son los adjetivos, ¿no? Los adjetivos son modificados por el adverbio en cuanto a su grado. Por ejemplo, Luz es muy ingeniosa. Vemos allí que el adverbio muy, que en realidad no es una forma original, sino que deriva de mucho, pero que ha sufrido un proceso de apócope, la O cayó, ¿no? Much, y luego ese sonido ch, palatal, perdió su modo de articulación de africada, ch, y pasó a ser una semivocal, ¿ya? Pero sigue siendo pues un sonido palatal. Muy, entonces, que es mucho en realidad de cantidad, se ha apocopado, ha atravesado un proceso fonológico y está modificando ingeniosa, indicándonos en qué grado superlativo, ¿no? Se encuentra este adjetivo ingeniosa. Por otro lado, en tercer lugar, modifica a otro adverbio. Por ejemplo, habló bien. Sabemos que bien es un adverbio de modo, ¿no? Modifica el verbo hablar, ¿no? Como habla, habla bien, hay gente que habla bien, que se prepara, ¿no? Que suele utilizar palabras muy, de repente, de un nivel muy culto, o que habla con el corazón, como se dice, y que suele conmover o convencer. Entonces podríamos decir ahí que habla bien, ¿no? Pero aquí vemos que el adverbio, nuevamente de cantidad bastante, está modificando el adverbio bien y nos está indicando en qué grado se ocurre este adverbio bien, bastante bien. En el primer caso, Liz estudia cerca. Cerca es un adverbio de lugar que modifica el verbo y nos dice dónde ocurre ese evento de estudiar. ¿Sí? Entonces vemos aquí estas tres funciones sintácticas, no se olviden. Al adverbio, al adjetivo y al verbo. Morfológicamente no tiene género, no tiene número plural. Y por último, semánticamente, expresa distintas circunstancias como son las de tiempo, por ejemplo, siempre piensa en ti, es decir, todo el tiempo piensa en ti, ¿no? Es de tiempo, este siempre. También puede indicar lugar, ¿ya? Como por ejemplo, Liz estudia cerca en el ejemplo anterior. De modo, como en el ejemplo anterior habló bastante bien, ¿no? De cantidad, como en este ejemplo que dice se ejercitó mucho, ¿no? O sea, ¿cuánto se ejercita? Mucho. De afirmación, como podríamos decir, pues Liz sí estudia cerca, ¿no? De duda, quizás Lisa estudia cerca. De negación, Lisa no estudia cerca, ¿sí? Bueno, entonces van a existir diversos tipos de adverbios según su significado, pero no hay que confundirlos con los sustantivos, que también pueden indicar tiempo, o con las frases preposicionales, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir, hoy dicto clases, y ese es un adverbio hoy, pero también puedo decir, los lunes dicto clases virtuales, ¿no? Los lunes. Y allí se trata de una FN, de un sustantivo lunes, ¿no? Es el nombre de un día de la semana. O no nos vayamos a confundir, por ejemplo, con una frase preposicional, ¿ya? Se ejercitó mucho, ayer estuvo cerca, ayer estuvo en Ica, ¿no? Ese en Ica es una frase preposicional. ¿Dónde estuvo? En Ica. Podemos decir, ¿dónde estuvo? Aquí. Aquí estuvo. Aquí es un adverbio, pero estar en Ica es frase preposicional. Entonces, los adverbios siempre son palabras, no son frases preposicionales, ni tampoco son sustantivos, ¿ya? Vamos a continuar con esto como para que podamos resolver el ejercicio de aplicación y también ir respondiendo las preguntas de nuestro boletín. Morfológicamente, las clases, ¿no? De los adverbios, ¿sí? Vamos a clasificar adverbios según lo morfológico, es decir, según su forma, pero también según su significado. Según su forma, tenemos adverbios simples. ¿Qué quiere decir esto? Que aparecen como palabras aisladas y solas, y una sola palabra, univerbales se les dice, ¿no?
Es decir, solo tienen un único morfema lexical o raíz. Ejemplos: sí, de afirmación, anoche, de tiempo, adrede, de modo, pronto, de tiempo, ahora, también de tiempo, ya, también de tiempo, temprano, mañana, también de tiempo, todas estas, aquí y cerca del lugar. Como podemos ver, estos adverbios tienen una carga semántica, nos dan una información de significado y consisten en una sola palabra, pues simple. En cambio, los derivados son aquellos que se originan, como su mismo nombre lo dice, vienen de un proceso de derivación. No son palabras primitivas, sino que derivan de otras previamente, a partir de la sufijación, ¿no?, de mente. Por ejemplo, teórico, ¿no?, o práctico son adjetivos que pueden luego originar una nueva palabra que es un adverbio derivado. Y podemos decir teóricamente, ¿no? De social, podemos crear socialmente. De frío, que es un adjetivo, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir, mi café está frío, ¿no? Frío es un adjetivo, podemos crear el adverbio fríamente y ya estaríamos indicando, por ejemplo, una acción, ¿no? Me miró fríamente. De común, que es un adjetivo, por ejemplo, el nombre común, ¿no? O podemos decir, este es un tema común, ¿no? Y podemos luego cambiarlo, crear un adverbio como comúnmente para indicar ahora ya una acción y calificar esta acción y ya no a un sustantivo. Y por último tenemos las locuciones adverbiales, ¿no? Estas son grupos, así como la perífrasis verbal que vimos la semana pasada, del tipo debo estudiar, tengo que estudiar, voy a triunfar, ¿no? Este tipo de locuciones o frases que involucran más de un verbo. Lo mismo pasa aquí, ¿sí? Se trata de más de una palabra. No necesariamente son dos adverbios que se juntan, ¿ya? Sino que pueden ser cualquier tipo de palabras. Por ejemplo, miren, a tontas y locas. A es una preposición, tontas es un adjetivo, y es una conjunción, y locas es un adjetivo, pero acá no vemos ningún adverbio, ¿sí? Pero lo que importa es que se trata de varias palabras, pero que funcionan como adverbio, y podemos reemplazarlos por un adverbio. ¿Qué quiere decir? Que o modifican a un verbo, o modifican un adjetivo, o modifican a otro adverbio, ¿no? Por ejemplo, escribí mi artículo a tontas y locas. Imagínense que tengo que escribir, en realidad tengo que escribir varias cosas, ¿no? Y a veces uno escribe y, bueno, las ideas que uno le sale, uno termina escribiendo y cuando uno lee lo que ha escrito, uno dice, ay Dios, ¿y qué escribí, no? Que no hay orden, ni siquiera yo lo entiendo y como espero que otros lo entiendan. Entonces ahí podemos decir, escribí a tontas y locas mi artículo, ¿no? Escribí desbaratadamente o desordenadamente el artículo. Ese desbaratadamente o desordenadamente modifica a cómo escribí, ¿no? Cómo redacté, cómo presenté mis ideas en el artículo o en la monografía, en fin, lo que vaya a ser. También está en un 2x3. Ustedes pueden ver, en es una preposición, un es un determinante artículo indefinido, dos, un pronombre, por tenemos ahí una preposición, tres igual. Ahora, como ustedes pueden ver, ninguno es un adverbio, pero funcionan como adverbios. ¿Y por qué? Porque pueden modificar un verbo, ¿no? Por ejemplo, a ver, ¿qué cosa hago un 2x3? Allá. Preparé mi sopa en un 2x3. No, hoy día voy a preparar sopita, hoy día les comento. Después de la clase voy a preparar mi almuerzo, pero hoy día solamente un caldito. Así yo puedo decir, ¿no? Preparar un 2x3, porque luego tengo clases, tengo reuniones, entonces no hay tiempo para eso, ¿no? Para dedicarme a cocinar como si los domingos. Entonces puedo decir, ¿cómo preparé? ¿Sí? ¿Cómo? Pues lo hice rápidamente, ¿no? Funciona como un adverbio de modo. Poco a poco, que sería pues lo contrario, ¿no? Que vemos aquí que hay este adverbio poco, pero que está con poco a poco, como una frase hecha, ¿no? Y que indica lentamente, a pedir de boca, que es como tú lo esperas, como tú lo has planificado y que te sale exactamente así, a pedir de boca. Entonces, ahí están las tres formas, los tres tipos de adverbios que podemos indicar, ¿sí? Bueno, pasemos ahora a la clasificación. Ahí tenía efectos, no me había dado cuenta. Las clases de adverbios
semánticamente. Hasta aquí, miren, lo que hemos visto ha sido la definición del adverbio, ¿sí? Morfológica, sintáctica y semántica. Y tenemos también las clasificaciones o las clases de adverbios, obviamente según lo morfológico, ¿sí? Ahora vamos bueno, a buscar, ¿no? A ver qué tipos de adverbios hay según su significado. En primer lugar, tenemos los adverbios del lugar. Estos adverbios, entre otros, ¿no? Como son la palabra aquí, cuando decimos siéntate aquí, pero no podríamos decir siéntate más aquí, ya que aquí indica un lugar muy específico, como si yo estuviese señalando aquí y cerca, ¿no? Cerca del que habla. Sí podría decir más acá, ¿no? Porque acá es como una zona, como una región, pero aquí no es una región. En todo caso es una región, pero más pequeñita, ¿no? Como un punto, yo diría. Entonces, la diferencia entre acá y aquí es que acá es toda una región grande y aquí es algo muy específico. Por eso es que no se puede decir más aquí, pero sí más acá. Lo mismo pasa con allí, que ya no está tan cerca de la persona que está hablando, sino más lejos, y decimos allá y allí. Por otro lado, tenemos cerca, lejos, que nos indican la distancia, ¿no? Del que habla respecto del objeto del que está hablando. Adelante o atrás, también otros adverbios del lugar, que acá tienen su forma alternante, es decir, formas muy parecidas, pero que no llevan preposición, como es delante y detrás. Sí, tenemos adelante y delante, atrás y detrás. Se usa delante cuando sigue de. No se usa adelante cuando le sigue de. O sea, no puedo decir, yo puedo decirles, bueno, adelante, adelante muchachos, ¿no? Ustedes pueden, adelante. O sea, vayan de frente al éxito, como si adelante estuviese el éxito. Pero si yo digo, estoy sentada adelante de Juan, no se utiliza, está prohibido en todo caso que el adverbio que inicia con A le siga de. ¿Sí? Se debe preferir la forma sin A. O sea, delante de. Lo mismo, ¿no? Te espero atrás. Ah, ya me va a esperar atrás, ¿no? Va a estacionar no sé, su carro, ¿no? Te espero atrás. Pero si decimos te espero atrás de, ¿no? Por ejemplo, un objeto de referencia, ya, te espero detrás del banco, tendría que ser eso, ¿no? Detrás del banco. Tenemos además los adverbios arriba, abajo, que ya van un poco en la verticalidad, alrededor como circular, ¿no? Adentro como es como algo que está al interior, afuera, se habla del exterior, ahí es más indefinido, ¿no? Y bueno, tenemos el allí, que es como la parte precisa de ella. Tenemos también adverbios de tiempo, ¿sí? Aquellos que te indican la temporalidad, el momento en que se realiza la acción. Ahora, ¿no? ¿Qué acepta el diminutivo ahorita? Pero ese ahorita tiene una función del discurso que es promesa de que sí lo voy a hacer ahora, ¿no? Y ahorita voy, aunque se demore pues unos 30 minutos, pero ha dicho ahorita, y no porque vaya a ir inmediatamente, sino porque es una promesa. De alguna forma trata de caerle bien o de ser cortés con la persona que lo está escuchando, ¿no? ¿Ya? Tenemos hoy, yo he visto que al norte del Perú dicen hoycito. Yo no sé si ustedes han oído hoycito, ¿ya? En Lima no se suele escuchar, pero al norte sí, ¿no? Hoycito, ayer, no sé si hayan escuchado ayercito, anoche, mañana, no sé si han escuchado mañanita. Yo quizás sí, pero como nombre, no como adverbio, ¿no? No es que yo diga, te veo mañanita, ¿no? Pero sí puedo decir, la mañanita de hoy, no sé tanto, ¿no? Como sustantivo, ¿ya? Siempre, bueno, adverbio de tiempo, y ya un adverbio que caracteriza mucho al castellano peruano. O sea, para todo siempre uno no se da cuenta cuando está hablando, pero ya se insertó este adverbio ya de tiempo. ¿Ya? ¿No? Todavía, aún, recién, anteayer, que he escuchado que hay gente que lo pronuncia de otras formas, lo van cambiando, ¿no? Tarde, ay, este es mi adverbio, a veces llego tarde, chicos, cuando voy a la presencialidad, a veces sí
me pasa que llego tarde. No me gusta llegar tarde, ¿no? No me gusta, me da un poco de, no sé, no me gusta quedar mal con los estudiantes, pero sí he llegado tarde alguna que otra vez. Temprano, que sí me gusta levantarme temprano, pronto, a veces me da un poco de miedo ese adverbio. Ahí están los adverbios de tiempo. Muchos de ellos tienden a aceptar la derivación apreciativa de diminutivo, ¿no? Y sobre todo en el norte del Perú. Tenemos también el adverbio de modo, así, bien, mal. Bueno, con bien y mal, pues hay que tener cuidado porque hay sustantivo, ¿no? Tienen la forma sustantivada. Hace el bien sin mirar a quién. Y entonces ahí el bien ya se volvió sustantivo porque tiene determinante. Hay que tener cuidado allí, ¿no? Despacio, hasta hay una canción del Despacito. Miren que, como les digo, muchos adverbios admiten la forma diminutiva, ¿no? Adrede, peor. Ah, bueno, acá del peor, que puede tener su forma adjetiva, ¿no? Muy parecido al adjetivo, ¿ya? Mejor. Tenemos además las de cantidad, como mucho, que ya hemos dicho, hemos hablado del mucho y el muy, que son familia, ¿no? Uno viene del otro. Poco, bastante, demasiado, menos, más, apenas. Ahora, de estos sí sería interesante hablar acerca de los pronombres, ¿no? Y de los determinantes. Porque hay determinantes, ustedes recordarán la clase de determinantes que vimos cuando tocábamos la segunda parte de FN. Y habíamos dicho que hay determinantes artículos, determinantes posesivos, determinantes indefinidos que están dentro de cuantificadores, ¿no? Entonces decíamos, por ejemplo, decíamos bastantes panes, demasiados hijos, ¿no? Pocos perros, no sé, ¿no? Entonces eran determinantes porque acompañaban sustantivos y eran cuantificadores. Y estos sí tenían género y número, ¿no? Por ejemplo, pocos hijos, pocas hijas. ¿Ya? Bastante amor, bastantes hijos. Demasiado, ¿qué podríamos decir? A ver, demasiada comida, ¿no? Y demasiado líquido, no sé. O sea, tiene género, número, tiene de los dos. Entonces hay que tener cuidado con estas palabras, que pues son exactamente las mismas, pero a estar muy atentos. Con los de cantidad, ¿ya? Pueden ser pronombres, por ejemplo, bastantes postulan a San Marcos, ¿no? Pocos ingresan, ¿no? Demasiados se rinden de repente, ¿no? Entonces, puede ser pronombre, puede ser determinante, puede ser adverbio. Estemos atentos, ¿eh? Difícil, ¿no? Negación, tenemos el tampoco, que es como el también, pero el también es como de afirmación. Yo también dicto lenguaje, ¿no? Y tampoco que es como de negación, tampoco sé matemáticas, ¿no? Es como van por allí, ¿ya? Ellos complementan una idea previa que debió ser negativa. El no, el nunca, jamás, como que el nunca y jamás son más enfáticos, ¿no? Pero claro, en el habla coloquial uno no necesariamente dice no, uno puede decir nada que ver, ¿no? Que es toda una locución que niega algo, ¿no? Y el no que acabo de usar, que siempre se me escapa, es un no de pregunta, de marcador del discurso, como para saber si ustedes me siguen. Y lo uso siempre como no sé, como ves, ¿no? Como el di, de repente de la selva, ¿no? Y ves mi último no, ¿no? Trato de eliminarlo, pero no puedo, es inconsciente. Afirmación. Tenemos el sí, que es el más simple, el más prototípico y el más básico. Luego tenemos cierto, claro, efectivamente, verdaderamente, ciertamente, sin duda, que pareciera que es de duda, pero no es de duda. Es de afirmación, ¿ya? En efecto. Y tenemos el los de duda como acaso, pero no el acaso que generalmente las personas usan cuando discuten, ¿no? ¿Acaso no te he dicho que hagas estas cosas? ¿Acaso no este acaso de increpar a alguien, sino un acaso de duda? Como acaso llueva más tarde porque está haciendo mucho calor, ¿no? Quizá llueva más tarde, tal vez llueva, de repente llueva. No, este acaso con ese valor dubitativo casi ya no se usa, más se usa como en los reproches. Continuamos con el primer ejercicio de aplicación. Punto 1.
Aquí vamos a clasificar los adverbios según su significado, es decir, según, pásame mal, según su significado. Ya te, uy, mi perrita se pone muy traviesa. A ver, vamos a clasificar los adverbios según su significado. Si, por ejemplo, iremos mañana al cine, el adverbio es mañana. Hay que clasificarlo. Vamos a decir si es de tiempo, de lugar, de modo, de duda, de negación. ¿No? No elaboró lo propuesto, no, no es el adverbio. Ayer salió rápidamente, pues aquí vamos a encontrar dos adverbios, ¿no? Ayer y rápidamente. Quizás obtenga un buen puntaje, quizás, ¿no? Sería el adverbio. Bueno, porque bueno es un adjetivo de bueno. ¿No? Ya era hora de ganar, ya sería el adverbio. Vamos a clasificarlos. Les voy a dar la respuesta en un minuto. Les doy un minutito para luego explicarlo, ¿sí? Un minutito. A ver, muchachos, vamos a continuar, ¿sí? En la primera, ahí tengo las respuestas, las estoy proyectando para ir explicándola para ustedes, ¿sí? Es clasificación del adverbio. O sea, ustedes deben reconocer, en primer lugar, en una oración, cuáles son los adverbios, ¿no? Iremos mañana al cine. El verbo es ir, un verbo de desplazamiento interansitivo, como ya sabemos. Ir, ¿no? Desplazarse de A a B. ¿Cuál es el lugar? Al cine. Al cine no es un adverbio de lugar, es una preposición a con su complemento. Es una frase preposicional, no adverbio de lugar. El adverbio es mañana, un adverbio de tiempo. ¿Sí? Mañana. ¿Cuándo iremos? Mañana. ¿Sí? Luego, en la B, no elaboró lo propuesto. Este adverbio no modifica el verbo elaborar, no nos dice que no lo elaboró, y es uno de negación. Luego tenemos la C, ayer salió rápidamente. Ayer es un adverbio de tiempo, nos dice cuándo salió, y rápidamente es un adverbio de modo, porque nos dice cómo salió, cómo lo hizo, ¿no? Lo hizo rápido, o sea, rápidamente. Luego tenemos quizás, ¿no? Que es un adverbio de duda que modifica a la predicación, ¿no? Obtener un buen puntaje, ¿no? Toda la predicación en realidad, no solamente el verbo. Estos adverbios de duda, de afirmación y de negación muchas veces modifican a toda la predicación, o sea, toda la oración, ¿no? Bueno,
de duda. Recuerden que los de duda, acaso, tal vez, probablemente, ¿no? Y por último tenemos el ya, del que hablé y les señalaba pues, que era un adverbio de tiempo muy común en el habla peruana. Tenemos el número 2, la función sintáctica, ¿sí? Es decir, ¿a qué palabra modifica? En la primera no se encontraron nuevamente, hay dos adverbios, ¿sí? El no y el nuevamente, pero solo se subrayó nuevamente. Este nuevamente modifica el verbo encontraron. Nos dice cómo se encontraron nuevamente, ¿no? De nuevo, ¿no? Esto es está modificando el verbo. Pero también el no modifica toda la predicación, Daniel, ¿no? Aunque solamente se ha pedido que se vean nuevamente. En la oración B explicó muy bien el tema, muy modifica a bien y bien es un adverbio. Este adverbio bien a su vez modifica el verbo explicar y nos dice cómo explicó. ¿Cómo explicó? Bien. A bien es un adverbio y muy modifica el adverbio bien. En la C, su idea era bastante creativa. Bastante modifica al adjetivo creativa, ¿no? Recuerda, creativa es un adjetivo, ¿sí? Entonces está modificando al adjetivo aquí. Dijo siempre la verdad, siempre es de tiempo. ¿Cuándo dijo? Siempre. ¿No? Modifica el verbo dijo. Y en la última, modifica el verbo actuar, nos dice cómo actuó. Actuó acertadamente. Está modificando el verbo. La secuencia sería, pues, modifica el verbo, al adverbio, al adjetivo y a dos verbos en ese orden, ¿sí? Bueno, ahora voy a invitarlos a responder porque creo que de acá viene... Ah, ya, no, antes de responder vamos a ver esto, ¿sí? O si podemos responder, creo, una de las preguntas, luego vamos a ver aquí. Me parece que la pregunta... ¿De dónde estás? Esta es. La pregunta 5 es una pregunta sobre esto que acabamos de ver, que es qué tipos de adverbios son. Vamos a responder la pregunta 5. Ya, voy a proyectarla un ratito nada más. Ya, la proyecto. Vamos a responder la pregunta 5 y luego vemos una preguntita más. Una adicional, ¿ya? Bueno, pregunta 5 es correlación de los adverbios subrayados, adrede, ciertamente, no y quizá, con su respectiva clasificación semántica, obviamente, porque nos dice duda, negación o estos son significados, semántica. Luego vamos a señalar la secuencia correcta de esta correlación. Bueno, muchachos, entonces, si viniese a esta pregunta también, ¿cuál sería nuestra respuesta? Ahí pueden escuchar. ¿Sí? Pueden ir escribiendo. Ajá. La respuesta sería la E, correcto, adrede. Es un adverbio de modo, nos dice cómo lo hicieron. Ciertamente un adverbio de afirmación, no de negación y quizá dejo de compartir. Y empiezo a compartir, bueno, continúo la presentación. Aquí algo para aclarar, ¿sí? Una aclaración para poder responder una de las preguntas adicionales que me gustaría que veamos, ¿no? Veamos, o sea, que nos pongamos a ver si es que ustedes comprenden, porque hay más preguntas, ¿no? Miren, tenemos aquí, no te vayas a confundir, ¿no? Diferencias entre el adverbio con otras categorías gramaticales como es el pronombre, el determinante o un sustantivo. Por ejemplo, el adverbio modifica un verbo. Duerme demasiado, ¿no? Acá no dice que duerme, no sé, unas 10 horas, ¿no? Nos dice cuánto duerme. Está modificando al verbo con una circunstancia que es la cantidad. Comen mucho también, nos dice cuánto comen. Te llamo mañana, acá ya no es de cantidad, sino de tiempo. ¿Sí? Entonces el adverbio modifica, como sabemos, al verbo, al adjetivo y otro adverbio. A diferencia del pronombre, los pronombres, no te vas a confundir los adverbios de cantidad con los pronombres. Cuando tenemos duermen demasiados, comen muchos, tienen plural y puedes reemplazarlo por ellos, que es el pronombre de tercera persona. Ellos duermen, ellos comen, muchos duermen. ¿Sí? No lo vayas a confundir, ¿sí? Estos pronombres tú los puedes reemplazar por ellos y te das cuenta que es un pronombre.
Luego está el determinante, ¿sí? Este determinante cuantificador indefinido. No te vayas a confundir porque también con los de cantidad nos podemos confundir. ¿Sí? Duerme demasiado tiempo. Esto no es un adverbio, es un determinante porque a su costado está un nombre. Tiempo es un nombre. El tiempo. ¿Sí? Los tiempos. Queso también es un nombre. Puedo decir el queso, los quesos. Nombre. Nombre de un objeto, ya sea concreto o abstracto. O el nombre de un concepto. El tiempo es un concepto. Mucho queso, demasiado tiempo. ¿Ves? Estos determinantes cuantificadores indefinidos, mucho, poco, varios, ninguno, se caracterizan por modificar nombres concretos o abstractos o conceptos. Y los sustantivos, no te vas a equivocar. Por ejemplo, decir te llamo mañana, que es te llamo al siguiente día, con te llamo por la mañana, que ahí se trata de la mañana, es un nombre. No, ese es el mal a nadie. El mal, ya no es que digo yo cocino mal, ¿no? O baila mal. Tarde, cuando decimos el profesor llegó tarde de nuevo. No, no vas a confundir ese llegó tarde, que es un adverbio, con la tarde está fresca, que son sustantivos y tienen ahí en rojito aparece su determinante. ¿Ya? Esta diapositiva me pareció muy bonita, muy interesante, tomar una captura. Y a ver, de repente, desde la pregunta 1 a las 5, ¿ustedes tienen alguna pregunta del boletín, ¿sí? De la separata? Yo no voy a responder de la 1 a las 5 porque las 5 ya la hemos hecho. Entonces, les pido, ¿no? Les doy un tiempito para que ustedes me digan si tienen alguna duda, consulta sobre estas preguntas, ¿no? De la 1 a la 1, 2, 3 y 4, de repente hay alguna duda, y puedo pasar a la segunda parte de la explicación, que son las preposiciones, ¿ya? A ver, les doy un minutito y continuamos, ¿sí? Les pido, por favor, que observen su boletín y me comenten si es que todo está claro o si tienen alguna duda que quieren que aclare de una vez y pasamos al siguiente punto. Bien, bueno, entonces, sí, ya observaron las preguntas, ¿sí? Si tienen alguna duda, ya saben, pueden preguntar, además de las preguntas que yo puedo resolver con ustedes, ¿ya? Muchachos, lo importante es que ustedes comprendan y que sientan la confianza de preguntar si no se entiende, ¿ya? Vamos a ver la siguiente categoría gramatical. Es decir, estoy hablando ahora de la categoría preposición. Preposición es una etiqueta, una categoría en la que guardamos una serie de palabras como son a, ante, de, desde, en, entre, hacia, y etc. ¿No? El conjunto limitado de preposiciones de la lengua española. Recuerden ustedes que el latín, que era la lengua madre del español, era una lengua que sí tenía preposiciones, ¿no? Unas pocas, pero tenía. Pero sobre todo era una lengua casual. ¿Qué quiere decir? Que tenía casos, así como lo tiene actualmente el alemán, que es la lengua que yo sé que tenía casos porque cuando estaba en el pregrado estuve haciendo una investigación sobre alemán, pero me imagino que hay más, ¿no? La verdad es que, bueno, ya no he tratado esos temas. El latín tenía casos. ¿Qué quiere decir? Que las funciones sintácticas de sujeto, de objeto directo e indirecto, de circunstanciales, no se marcaban por palabras, sino por sufijos. Ahora, evolucionó un sistema preposicional, ¿no? Porque se perdieron los casos, se mantuvo el acusativo, algunos genitivos también quedaron, pero fue una lengua que perdió el caso y se fueron incorporando más preposiciones de las que ya había, porque ya había, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora
precisamente, o sea, cuál es el estado actual de nuestra lengua en términos de preposiciones. Am, morfológicamente, bueno, primero, antes de ver la lista de preposiciones, morfológicamente, como vimos con el adverbio, es invariable. ¿Sí? Invariable. Es decir, no tiene género masculino ni femenino. No tiene número singular ni plural. Se mantiene invariable. Ella es rígida, ella no varía. ¿Sí? Pan con queso. ¿Sí? No es que esté en masculino, no es que esté en singular, así es su forma. Correa de cuero, hoja en blanco. Las preposiciones, al igual que las conjunciones y ciertos adverbios, estas categorías se parecen mucho, son enlaces, son nexos. Mira, aquí que está enlazando el con pan con queso. ¿Qué más puedes enlazar? Ah, profesora, pan con mantequilla, ¿no es cierto? ¿Qué más puedes decir? A ver, ya no pan. A ver, café con leche, arroz con leche, podríamos decir, ¿no? O sea, enlaza dos sustantivos, ¿no? Pero también podría ser el verbo con instrumento, ¿no? Abrió la puerta con la llave, ¿no? Abrieron, destruyeron la puerta con su tanqueta, ¿no? Ya. Ese con, o sea, enlaza palabras, ¿sí? Son enlaces, ¿no? Correa de cuero. Hoja en blanco. También nos dice aquí sintácticamente que funciona como un nexo, pero no cualquier nexo, sino subordinante. Quiere decir que la primera palabra es el núcleo. Cuando yo tengo pan con queso, ¿cuál es el núcleo? ¿El queso, profesora? No, no, no. El queso, el pan es el núcleo. Al pan le eché queso. Es como si cuando yo digo, ¿no? O sea, ¿cuál hay más? Se supone que hay más pan que queso, ¿no? Porque yo puedo decir queso con pan, o sea, que hay más queso que pan. Correa de cuero. Cuero de correa, un poco raro, no hay, ¿no? Hoja en blanco, blanco en hoja. No, no. Ah, aunque hay palabras que sí podemos ahí combinarlo. La que aparece primero va a ser el núcleo. Lo hizo para ayudar, hizo se supone que es el núcleo de ayudar, es el complemento. El libro de Luis. Libro se supone que es el núcleo y Luis es el complemento. Pero el Luis del libro no, no se puede. No podemos, algunas que sí. Semánticamente, su significado es contextual porque estas palabras, las preposiciones, tienen varios significados. Por ejemplo, el sobre. El sobre como preposición es diferente al sobre sustantivo, que puede ser un contenedor o conteniente de cosas, ¿no? El sobre de, por ejemplo, este sobre donde te dan tu sueldo, ¿no? Y sobre todo antes, porque ahora ya todo es digital, virtual, no sé. Ah, pero antes sí. Yo recuerdo que a veces cuando me pagaban me daban un sobre Manila, ¿no? Eran otros tiempos, ¿ya? O ese sobre que llevas al seguro social, o al de salud, o al MINSA, en fin, donde están tus chequeos, tus exámenes, ¿no? Un sobre que te venden allí de plástico y demás. No vayas a confundir esos sobres, que son sustantivos, ¿no? Con este sobre, que es una preposición que está del nexo. Estar sobre algo. El sobre está en medio del verbo y la frase nominal, ¿no? Estaba sobre el mueble de su ubicación. Pero si yo digo, hablaban sobre el mueble, ahora ya, por decir, el de ser el verbo hablar va a ser asunto, ya no va a ser ubicación. Como está con el verbo estar, es ubicación, porque estar siempre es locativo, ¿no? Luego tenemos, salió con su amiga. Salió con su amiga es compañía, porque ella lo va a acompañar a salir. Pero podría ser instrumento cuando decimos abrió la llave con, abrió la puerta con la llave. Pues podría ser un instrumento y podría indicar otros significados más, ¿no? El vino de Pucallpa, que sin tilde cambiaría de función y de significado, porque ahí dice él, es como si dijésemos Carlos vino de Pucallpa. O sea, vino ahí se refiere a venir, ¿no? Y debe ser la procedencia del lugar original, ¿no? Pero si le quitamos la tilde a él, vino ya no sería venir, sino sería un sustantivo, es decir, una bebida alcohólica hecha a base de uva. Y ya de Pucallpa
ya no va a ser el punto de origen, sino ahí sí es la procedencia del objeto. La procedencia del objeto, ¿no? Una cosa es la procedencia del objeto y otra cosa es el lugar de origen. Bueno, más o menos hay una relación por ahí. Ahora, ¿cuáles son las clases de preposiciones según su forma? Es decir, morfológicamente. Tenemos simples, es igual acá, univerbales, ¿no? Tenemos aquí la lista de preposiciones a, que proviene del latín ad, ¿no? Ante, bajo, cabe. Este cabe, hay que tener cuidado con el sustantivo cabe, que es meter cabe, ¿no? Es como poner un obstáculo para que te caigas, ¿no? Ese cabe no es, ¿no? Este cabe es cerca de, ¿sí? El significado que tiene cerca de. Por ejemplo, estoy, cabe la biblioteca, estoy cerca de la biblioteca. Es una preposición porque está en medio del verbo estar y el lugar. ¿Por qué está con asterisco, profesor? Alguien podría poner. Porque cabe, aparece con un asterisquito allí, ¿no? Es porque es una preposición que está en desuso. Es decir, no es tan productiva como de, por ejemplo, sino poco se usa. Luego tenemos con y contra. De esta primera línea, a es la más usada, ¿no? Porque ustedes saben que incluso se junta con el artículo masculino, como él, y forman la forma contracta al, ¿no? Es bastante común esa a. Luego tenemos de, esta es la más común, desde, durante, en, también bastante común, entre. Tercera línea, hacia, hasta, mediante, para, por. Y bueno, el para, el por, ¿no? Son muy comunes. Pro, que es como en favor de, ¿no? Como por ejemplo, pro salud, ¿no? Antes yo recuerdo que había unos cartulinas que te daban, que eran las polladas, ¿no? Eran tarjetitas de invitación para una pollada. Y las polladas eran polladas bailables, ¿no? Y te invitaban a esas polladas bailables pro salud. ¿No? Ahora ya no. Ahora ya no hay papelito que te den, o cartulinita, o tarjetita. Ahora todo es así por el celular, ¿no? Han cambiado hasta eso. Según, y tampoco creo que se hacen polladas ya, ¿no? Ya creo que ha cambiado hasta la forma en que se prepara la pollada. Bueno, tenemos el siguiente, que es según, que miren, es la única preposición tildada, es la única tónica que tenemos en la lengua, sin sobre, que tenemos que dar el sobre, que no confundirlo con el sustantivo sobre, tras, versus, ¿ya? Vía, bueno, esta tilde de vía es por hiato acentual, y so, que también está con asterisco porque se usa solamente en términos jurídicos, ¿no? Por ejemplo, so pena de cárcel en esa expresión, no más. Por ejemplo, bajo pena de cárcel sería, ¿no? En la lengua coloquial, ordinaria, pero en el lenguaje jurídico se mantiene como so pena de cárcel. Aunque ya no se usa mucho porque el lenguaje jurídico está cada vez, ¿cómo se dice?, traduciéndose a la lengua cotidiana, ¿no? Tenemos además la forma contracta, las formas contractas a más el y de más el que dan como resultado al y del. Lo mismo que vimos en artículos. Si a ustedes les dan un texto y les dicen cuántos determinantes hay, considera la forma contracta la parte del determinante. Si te dicen cuántas preposiciones hay, tienes que contar las formas contractas, ¿sí? Y lo último sobre este punto son las locuciones preposicionales. Es decir, se trata de varios lexemas, varias palabras. No necesariamente estas palabras son preposiciones, o todas son preposiciones, pero lo que sí ocurre es que se comportan, funcionan como cualquiera de las preposiciones de arriba, las que están en verde. ¿Ya? Por ejemplo, a base de. Si yo digo, he preparado mi ceviche a base de pescado bonito, ¿no? Entonces, pues será, he preparado mi ceviche con pescado bonito. Ese a base de funciona como lo hace la preposición con. Debajo de, ¿sí? Claro, las formas contractas son primero preposiciones y determinantes a la vez. Así es, solo que están fusionados.
pero siguen siendo la secuencia de una preposición y un determinante. Así es, Ariel. Como les decía, debajo de, es como si dijésemos bajo. El niño está bajo la cama, el niño está debajo de la cama. Delante de, ante. Estoy parada ante la Virgen, ¿no? Ante el altar. Estoy parada delante de la Virgen. Por medio de la mascota corre por medio de sus juguetes. La mascota corre entre sus juguetes. En lugar de, la profesora vino en lugar de la Miss Anita. Ya, la profesora vino por la Miss Anita. Encima de, ¿no? La computadora está encima de la cama. La computadora está sobre la cama. En vez de, que es el por, que como dije hace un rato, en lugar de acuerdo con, ¿no? Es como si dijésemos según, de acuerdo con la República hubo 500 policías en San Marcos. Es como si dijésemos según la República hubo 500 policías. Por debajo de, bajo, ¿no? Frente a, ¿no? Como si dijésemos ante y junto a con. ¿Sí? Estas locuciones no necesariamente, o sea, están conformadas por preposiciones, pero funcionan como las preposiciones simples. ¿Ok? ¿Está claro? Muy bien. Siguiente punto, los significados. Justamente semánticamente habíamos dicho que su significado es contextual o que depende del contexto, ¿no? Veamos entonces los significados de a, de, con y para. A puede significar causa, distancia, tiempo y finalidad. ¿Cómo sabes qué significado tiene? Por el contexto. Y recuerda, cuando vimos en el tema 8, semántica vimos, y hablábamos de contexto por un lado y situación, no sé si se acuerdan, ¿no? Pero decíamos, ¿cuándo es contexto? Cuando tú sabes que a tu pedido traeré cosas, viven a 10 kilómetros, llegará a las 10, irá a explicarlo. Sabes que A significa causa, distancia, tiempo, finalidad, respectivamente, por el contexto lingüístico, es decir, por las palabras que rodean a la palabra A. Y había otra que era la situación, que era ambigua, o sea, no sabías qué significaba. Tenías que estar en ese lugar para saber el significado. No acá vemos que las preposiciones, como son polisémicas, como tienen varios significados, necesitas el contexto lingüístico para saber su significado contextual, su significado del contexto, por eso se llama significado contextual. Luego tenemos de qué significa funcionamiento en reloj de arena. A veces uno puede decir reloj, ¿cómo funciona? Con cuerda, reloj a cuerda. Hay gente que dice, ¿no? Reloj a pilas, reloj a cuerda, radio a corriente, radio a pilas. Pero si te estoy diciendo cómo funciona, tiene que ser con D, ¿ya? Reloj de pilas, reloj de arena, radio de corriente. También puede indicar contenido, ¿no? Vaso de agua. O sea, ¿qué significa que contiene agua? No, profesora, pero no sería vaso con agua, porque de agua no es que el vaso esté hecho de agua. Lo que pasa es que D significa material, ¿sí? Sí, o sea, vestido de, a ver, chompa de lana, o sea, sí, pues la chompa está hecha de lana, copa de cristal, ¿no? Pero además de material, D significa contenido, ¿ya? Entonces se acepta vaso de agua porque es contenido, contiene agua, vaso de jugo, taza de café. O sea que contiene, ¿no? Sin embargo, este tipo de frases a la gente no le gusta, pero no es porque esté mal, sino porque, bueno, las personas tienen actitudes. O sea, nos gusta el calor o no nos gusta. Nos gusta un perfume o no nos gusta, ¿no? Nos gusta una persona o otra no nos gusta, y eso tiene que ver con los gustos que son subjetivos. A las personas hay palabras que les gustan y hay palabras que no les gustan. Eso es algo normal, ¿no? Y no todos son lingüistas y conocen, ¿ya? Entonces, la gente decía vaso con agua, porque vaso de agua no.
Una vez me acuerdo que fue a una farmacia y le pedí un vaso de agua porque iba a tomar una pastilla. Me había intoxicado. Y la señorita me dijo, yo le dije, denme un vaso de agua, por favor. En esos tiempos donde te regalaban agua, no era ni siquiera eso. Y me dijeron, ya, le voy a traer un vaso con agua. Y me lo marcó así, con, ¿no? Yo le dije, ah, gracias. Me quedé muy sorprendida de que me corrijan en ese momento, ¿no? Y es que era una hipercorrección, o sea, era una corrección, algo que no estaba mal, pero ocurre. ¿Y eso por qué ocurre, profesora? Porque eso ocurre con las personas. Las personas, hay cosas que nos parecen bien, nos parecen mal, nos parecen buenas, ¿no? Nos parecen adecuadas o inadecuadas. Así que a raíz de eso se acepta vaso de agua, que siempre se aceptó, y vaso con agua también, ¿ya? Luego tenemos son del sur, que indica procedencia, se despierta de noche, que indica tiempo, y como dice por aquí Ariana, polo de rayas, es correcto, ¿no? Porque es el diseño con el que está hecho, polo de rayas, polo de qué más, no sé. Sí, correcto. Y eso es el diseño. Luego tenemos, tomé un vaso con agua contenido, miren, está el con allí porque también se aceptó, lo recibió con amabilidad, que significa modo, o sea, cómo lo recibe. Instrumento camina con muletas. Y por ahí yo dije, ¿no? Abrió la puerta con la llave, con el instrumento, que otros abren, por ejemplo, a ver, ¿con qué abren las puertas cuando no abren con la llave? ¿Ah? Algunos utilizan ganchos de pelo, o utilizan otras cosas, ¿no? Combas. Bueno, son instrumentos. Luego tenemos para, que indica tiempo, para mañana lo tendré hecho. También indica destinatario, o bueno, como es un estacionamiento para minusválidos, o lugar como mañana saldremos para Guarare. Tenía un efecto, ya. Y luego vemos otras más, como es el por. Tiene trabajo por corregir, indica una acción futura, o sea que es tu pendiente, su quehacer, ¿no? Por corregir. Puede indicar medio, como puede viajar por avión, por tierra, ¿no? Por agua. Estudian por la noche, que indica tiempo, y lo haré por ti, que indica causa. El sobre es una preposición que indica lugar y tema. Por ejemplo, está sobre la mesa, como está con el verbo estar, es lugar. Y hablan sobre economía, es tema por estar con el verbo hablar. Es un verbo de naturaleza comunicativa, ¿no? Podrían utilizarse otros verbos de comunicación y bueno, seguiría siendo tema. Por ejemplo, me pregunto sobre economía, ¿no? Tema. Tenemos además la preposición en, que indica estado, por ejemplo, está en reposo, está encinta, antes se decía así, ¿no? Estar encinta en vez de estar embarazada, que nos está indicando ese estado. Por este estar, ¿ya? El debate acabó en risas, resultado por el verbo acabar. De modo, redacta en tercera persona, o sea, como redacta, ¿no? Que sobre todo para textos impersonales, ¿no? Como son los manuales, como son los textos jurídicos. Pero hay textos que se redactan en segunda persona, como es un manual instructivo, ¿sí? Haz esto, ¿no? Algo así es, hablándole a una segunda persona. Luego está, ella nació en 2021, que es el de tiempo. Tenemos además la preposición contra, que indica ubicación, chocó contra el muro, por el verbo chocar, ¿sí? Que indica ubicación por el verbo chocar, lo chocó contra, ¿no? Y el pez nadaba contra la corriente o posición. Otra cosita más. La preposición puede encabezar a un grupo de palabras que van a ser sus complementos de preposición y pueden modificar a ciertos verbos, ¿no? Que siempre requieren preposiciones. Estos verbos son verbos de régimen, ¿no? Por ejemplo, arrepentir, se, ¿no? Porque se arrepintió, me arrepentí, te arrepentiste, me arrepentiré, te arrepentirás, o sea, no es posible decir el verbo sin el pronombre antes, ¿no? Yo arrepiento, tú arrepientes, él arrepiente, no, es yo me arrepiento, él se arrepiente. El verbo arrepentir, se, siempre requiere
una frase preposicional. Arrepentirse de algo, ¿ya? O sea, de no haber ido a la fiesta, de se arrepintió de tomar mucho, se arrepintió de salir de noche, qué sé yo, ¿no? Acordarse también es de régimen, es decir, requiere una preposición. Acordarse de algo. Acordarse de llevar las salsas, acordarse de comprar la fruta, acordarse de poner la alarma. Insistir. Es un verbo de régimen porque también requiere preposición, ¿no? Es insistir en algo. Insistir en promulgar la ley, insistir en comer verduras, insistir en salir al cine. Y basta también, ¿no? Bastar con, no basta con algo, no basta con llevarlos a la escuela, no basta con comprarles helados, no basta con alimentarlo 3 veces al día. Bueno, entonces estos verbos son verbos de régimen, ¿no? Son verbos que necesitan estar acompañados de una determinada preposición para completar su significado. Dicho esto, vamos a realizar estos 2 ejercicios de aplicación que consisten en identificar el valor semántico de las frases preposicionales, o sea, si son de lugar, si son de modo, si son de tiempo, de instrumento, ¿ya? Y en la número 2, indicar si es correcto el uso de la preposición, ¿sí? Vamos a ver, les doy un minuto y luego yo lo explico, ¿sí?
A ver, chicos, vamos a responder las preguntas, ¿ya? La primera, el valor de la frase preposicional. Con mucho esmero es una frase preposicional que empieza con la preposición con. Recuerden que las preposiciones son nexos subordinantes. Tiene un núcleo que es el que está antes. ¿Cuál es el núcleo? ¿Diseño o realizó? ¿Qué une ese con? Con mucho esmero. ¿El diseño con mucho esmero o realizó con mucho esmero? El núcleo es realizó. ¿Sí? Realizó con mucho esmero. Entonces, el realizó es la primera palabra, luego está el nexo que es con y la otra palabra es mucho esmero que ahí está, ¿no? El nexo subordinante. Con mucho esmero indica modo. Esa preposición con está indicándonos modo. En B, debe invertir más para ganar más. Ay, no sé, eso me da un poco de temor. A ver, veamos la preposición para, ¿no? Que está encabezando, está iniciando la frase preposicional subrayada. Entonces, la frase. Ahora, esa frase preposicional tiene la palabra para, que es un nexo subordinante. El núcleo es y debe invertir, toda esa perífrasis, ¿no? Es el núcleo. Debe invertir para ganar, ¿no? Ahí está. Ese para está indicando finalidad, esa preposición para. De Graciela enlaza a el hermano. Hermano es el núcleo, de Graciela, Graciela sería el complemento, de es el nexo, está enlazando ambas palabras y nos está indicando parentesco, ¿no? Muchos lo llaman posesión, yo prefiero no llamarlo posesión, ¿no? No sé, sí sé que le ponen pertenencia, posesión, pero si uno lo ve bien, es una relación de parentesco. La siguiente, la tarea trata sobre la contaminación, ¿no? La tarea trata sobre la contaminación. El núcleo es trata, el verbo. El nexo sería sobre la contaminación, el complemento. Y sobre la contaminación, la frase preposicional trata sobre asunto, ese sobre ese asunto. En ese lugar es la preposición en, su núcleo sería se conocieron. Se conocieron en ese lugar. En ese lugar indica lugar o ubicación, que es lo mismo. En la pregunta 2, la primera es incorrecta. En relación a debería ser con relación a. No le gustó mucho la camisa de rayas, es correcto. Ganó una olla de presión, es correcto. Lo que trajo fue bajo encargo de Nicolás, sería por encargo de Nicolás. Y en la siguiente llegó al trabajo con muchas novedades, es correcto. Tomemos una captura y pasemos a ver lo siguiente. Bueno, antes de ver la conjunción, voy a compartir una de las preguntas que tiene que ver con las preposiciones. ¿Ya? Entonces, estoy proyectando la pregunta 7. ¿Sí? La pregunta 7. En este caso, vamos a identificar la idea o el significado que expresan las preposiciones durante, cuando decimos durante el mes de julio, la preposición para, cuando decimos se reúne para organizar el cumpleaños, y la preposición, ¿cuál me faltó? De, cuando decimos el cumpleaños de sus abuelos. ¿Sí? Entonces vamos a identificar cuál es el significado que tienen estas preposiciones. Ya hemos hablado de la posesión, yo prefiero llamarlo parentesco, pero bueno, generalmente se le llama así. A ver, ¿qué marcaría? Esta está fácil, ¿no? Está fácil. En la 7, ¿cuál sería su alternativa, muchachos? Los leo.
A ver, muchachos, en la 7, ¿no? Durante indica tiempo, para, finalidad y la última posesión y ya está, ¿no? Pasamos ahora sí, continuamos con este punto de la parte teórica de la clase, ¿no? El desarrollo teórico. Y voy a empezar ahora con la conjunción. Sí, ahí está, perfecto, ahí está. Conjunción. Esta es una categoría, una etiqueta, una clase de palabras que funcionan como nexos, ¿sí? Igual que la preposición. Son invariables, igual que las dos anteriores, adverbios y preposiciones, no tienen género, no tienen número. Y sirven como nexos. Por ejemplo, no llegó, el predicado es no llegar. Lo que se está predicando del sujeto es que no llega. Y luego viene un nexo que va a indicar la causa. El por qué, chicos, es una conjunción causal. O sea, nos va a decir la causa de por qué no llega. Porque estaba enferma, ahí está la causa. ¿Sí? Siempre el por qué presenta la causa. O sea, lo que sigue es la causa. ¿Ya? Pienso, coma, luego existo. Camisa con rayas. Puede ser, sí, puede ser, pero lo mejor sería decir camisa de rayas. Sí, lo mejor sería decir camisa, más que camisa con rayas. Sí, Sandy. Ahora, pienso, luego existo, este luego indica consecuencia lógica, o sea, la consecuencia lógica de pensar es existir, ¿no? Por ejemplo, una consecuencia lógica, ya podemos decir, no había comida, consecuencia lógica, no cenó. No había comida, no cenó. No había comida, luego no cenó. Consecuencia lógica, ¿no? Otra consecuencia lógica, llegó muy cansado, por ello se fue a dormir. Llegó muy cansado, luego se fue a dormir. Ya no es que esté indicando tiempo, ¿no? Te veo luego, cocinaré luego de ver mi telenovela. No, 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 ese es el luego de tiempo, sino es el luego que indica por ello. O sea, lo mismo que indicaría por ello, por eso, por tanto, o en consecuencia. Si pienso, en consecuencia existo. Pienso, por ello existo. Sí, o sea, la existencia no se basa solamente en la vida, ¿no? En la cuestión física, sino que la existencia se basa sobre todo en el raciocinio, porque esta es una propuesta, un enfoque racional, ¿no? Ese pienso lo existe. Eh, bueno, la siguiente, ¿no? Es sintácticamente, funciona como un nexo de dos tipos, ¿no? O sea, que coordina dos ideas. O sea, las dos ideas están simétricas. Coordinar significa hacer que sea simétrico, coordinar. Pero subordinar es hacer que uno esté en un nivel más alto y el otro más bajo, ¿no? Entonces, estas palabras, ¿no? Porque, luego, pero, tienen esas dos funciones. Algunas de ellas coordinan, son coordinantes, y otras subordinan, son subordinantes, ¿no? Por ejemplo, había pocos médicos, pero ahí está esto que este pero va a coordinar, te va a decir son del mismo nivel, ¿no? Pero atendieron rápido. Y luego tenemos la subordinación, sabemos, y luego viene la idea subordinada de sabemos, el objeto sabido. ¿Qué sabemos? Que ingresarás. ¿Ya? Ese que ingresarás es el objeto directo de saber. Lo sabemos, ¿sí? O sea, le está subordinando. No es una idea completamente independiente, sino que depende del nexo, del núcleo. En cambio, pero, pues, ocurre A, pero ocurre B, ¿no? O sea, están al mismo nivel. Ninguna es el complemento de la otra. Semánticamente expresa distintos significados como son explicación, condición, causa, muchas que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Por ejemplo, usa linterna para que veas mejor, indica finalidad, ese para qué. Saltó a la fama y se volvió rico, indica consecuencias ahí, ¿ya? Aunque sea tarde, seguir estudiando indica concesión o dificultad. ¿Ya? O sea, van a expresar distintos significados. ¿Cuáles son las clases de conjunciones?
Vamos a tener la conjunción simple, que es la palabra simple, como y, que es copulativa, indica adición. María y José, por ejemplo, estamos indicando la conjunción de ambos. Los agrupan un conjunto, conjunción, ¿no? Copulativa porque van a estar en el mismo grupo, como una adición, como una suma. María y José. Baila y canta. No decimos, por ejemplo, esa artista es una verdadera artista porque baila y canta. ¿No? No solamente canta, sino también baila. O no solamente baila, sino canta. O indica una disyunción, sí, pero bueno, ya lo vamos a ver más adelante. Como pueden ver, estas conjunciones aparecen solas y están las locuciones conjuntivas, aquellas que están formadas por varios lexemas y que tienen una de estas funciones, ¿no? De estas conjunciones. Por ejemplo, no obstante, que es una adversativa, es decir, es explicativa. Así que es una hilativa, indica consecuencia lógica. ¿Para qué finalidad? Por lo tanto, también consecuencia lógica hilativa, esto es explicativo. Veamos entonces las dos clasificaciones, ¿no? Por un lado están las coordinantes y en la segunda parte veremos las subordinantes. Veamos entonces la clasificación de las conjunciones coordinantes. Tenemos 6 coordinantes y es muy necesario que te las aprendas, ¿ya? Copulativas, apréndete, son ie, ni, que. Ie, ni y que indican adición, ¿ya? Franco trabaja, Hilda trabaja, adiciona, suma. Franco e Hilda trabajan, ¿ya? La E es el alógrafo de I, porque no puedes decir Franco y Hilda, pero sí podría decir Franco y Ana, ¿no? Entonces es su alógrafo, simplemente es su variante para evitar cacofonía. El ni, ¿cuándo usamos el ni copulativo, que es el único? Esta conjunción ni es cuando la idea anterior es negación, o sea, no, Franco no trabaja, Hilda no trabaja, ¿ya? Franco no trabaja ni Hilda, ¿no? Ni Hilda, ¿sí? Cuando la primera es negativa. El qué, cuando indica una acción reiterativa, por ejemplo, si Franco trabaja en la mañana, si Franco trabaja en la tarde, llega a su casa y dice voy a trabajar de noche, o sea, ¿qué decimos? Que Franco trabaja, que trabaja. Si el niño, por ejemplo, habla todo el tiempo, ¿no? O sea, te dicen cuida a este niño y el niño habla y sigue hablando, entonces uno dice habla que habla, ¿ya? El niño habla que habla. O juega que juega, si es que está jugando todo el tiempo. O podemos decir también, no sé, cualquier tipo de acción que se reitere, ¿no? Sí, entonces ahí están las primeras, son copulativas, son i en i, que apréndetelas, que indican adición. Segundo grupo, disyuntivas, la O y la U. La U es el alógrafo de O, o sea, si le sigue O, Oscar, ya no va a ser la llamarán a Ivonne o Oscar, sino U, Oscar, ¿no? Puede indicar si, como la llamarán Ivonne o Paulina, o sea, que acá es una de las dos, ¿sí? Es una de las dos, o este nombre o este otro nombre, ¿ya? Pero también puede indicar una, bueno, como indica aquí, ¿no? Una elección, ¿ya? Puede indicar cantidad inexacta. Me pidieron 3 o 4 huevos, o sea, es como una cantidad aproximada, ¿sí? O con una alternativa, ¿no? Prepararé arroz con pollo o seco de pollo, cualquiera de los dos se parece, ¿ya? Indica una disyunción, o sea, una elección entre dos opciones. Es la disyuntiva, ¿ya? Las copulativas no te olvides, y el Nike, disyuntivas o U. Copulativas indican adición, disyuntivas elección. Adversativas indican dos ideas, una idea es como una pila, ¿no? Una idea es más, la otra idea tiene que ser menos. Si una idea es menos, la siguiente idea debe ser más, porque son como los polos opuestos. Por eso se llama adversativas, son opuestos, son adversas, contrarias. Por ejemplo, no tengo tiempo, esta es una idea negativa, no tengo. Pero viene la adversidad, la idea de contrario, te atenderé.
O sea, cuando digo no tengo tiempo es que pues ya no te puedo atender, pero viene una idea contraria, pero te atenderé. ¿Ya? Una idea contraria. Otra podría ser, estoy cansada, pero seguiré trabajando. ¿Ya? Copié las claves, pero no entendí nada. También podría ser, ¿no? Sí, entonces es una idea adversativa. ¿Ya? La explicativa es aquella que reformula lo dicho, que explica lo dicho, de repente no se entendió todo el párrafo o todo lo que se enunció, o quizás hay una palabra específica que no se entiende, entonces se utilizan estos conectores o conjunciones, ¿no? Como el o sea, son dos palabras. A veces hay personas que escriben junto el o sea, ¿no? Porque a veces es así, o sea, no sabemos cómo escribir las palabras. Recuerden que se escribe separado y siempre va a ir entre dos comas. Lo mismo que es decir entre dos comas, esto es entre dos comas, porque las explicativas siempre son locuciones. No hay explicativas simples, ¿no? Miren, las copulativas son simples, y el nique. Las disyuntivas son simples, pero en las adversativas ya teníamos simples, como pero y más sin tilde, pero también locuciones, como sin embargo y no obstante. Pero en las explicativas todas son locuciones, o sea, dos palabras, es decir, dos palabras, esto es dos palabras. Es diabético, luego viene el conector, la conjunción, es decir, su glucosa está elevada. Se está explicando más, ¿no? Para que se entienda, pues se llama explicativo. Las distributivas indican una comparación de características, de predicados en dos lugares distintos. Por ejemplo, bien hace frío, bien corre el viento. Puede ser en el mismo lugar, pero se está comparando, ¿no? Ya hace frío, ya corre viento, ya llueve en Lima, ya hace calor en la selva. Y estos adverbios están reduplicados, ¿no? Están al inicio y al final. Luego tenemos la hilativa. Esta hilativa es llamada consecutiva, pero bueno, o sea, indica consecuencia, pero su nombre es hilativa. El más coloquial es por ello. Y tengamos cuidado con el luego, porque luego hay como adverbio de tiempo, pero también hay como conjunción que es esta, ¿no? Que es similar a por ello. Es tolerante, consecuencia lógica, por ello, conector hilativo de consecuencia lógica, se llevan muy bien, ¿ya? Por ejemplo, podríamos decir, no había carros, no había carros, por ello llego tarde, no había carros, no había cómo llegar, consecuencia lógica. Con que también podría ser, no había carros, con que llegó tarde. El con que lleva solo una coma, ¿no? Igual que el luego, pero por ello sí va a llevar dos, ya que es una locución. Bueno, no se olviden, son 6 las conjunciones coordinantes. Las repito, copulativas, disyuntivas, adversativas, explicativas, distributivas e hilativas. En una pregunta podría decir, marca la alternativa donde hay una conjunción coordinante, ¿no? Entonces tienes que saber que son estas 6, ¿sí? O te digan donde hay una conjunción subordinada y tienes que saber cuáles son las subordinadas, reconocerlas dentro de sus grupos, ¿no? Recuerda que son 6 coordinantes, ahí está tómale captura, recuérdalo, apréndetelo también. Veamos las siguientes, las llamadas subordinantes. Aquí tenemos un poco más. Por ejemplo, la completiva. Esta conjunción completiva es la que aparece siempre modificando a los verbos transitivos. Completan el significado del verbo transitivo, generalmente de objeto directo, ¿no? Por eso de transitivo. Puede ser el que y puede ser el sí, ambos sin tilde, no llevan tilde. Y conjunto con las palabras que siguen son el objeto directo. Por ejemplo, dime si sientes sed. Ese sí sin tilde, como está con el verbo dime, que es transitivo, yo digo dímelo, ¿no? Encabeza lo de. O sea, si siente sed es el lo de, es el objeto dicho. El objeto que se va a decir.
El objeto dicho. ¿Cuál es el objeto dicho? Si sientes sed. Dime lo reemplazas por lo, es objeto directo. También podría ser el qué. Por ejemplo, dime que regresarás temprano. Dime lo. ¿Sí? Puede ser pensar, ¿no? Pienso que regresaré pronto. Podría ser pensar, que es un verbo transitivo. Pienso eso, pienso algo, lo pienso. ¿Ya? Siempre con objetos, con el que y el sí sin tilde, y siempre para verbos transitivos. Podría ser de sujeto. Por ejemplo, que vengas temprano me agrada. Podría ser de sujeto. Pero sobre todo es de objeto directo. Las causales son aquellas que presentan la causa. ¿Cuáles son estas cómo? No te vayas a confundir el cómo de modo, ¿no? De adverbio de modo, por ejemplo, ¿cómo estás? ¿No? Es un adverbio de modo. Y es un adverbio interrogativo, o sea, ¿no? Pero este causal es como le pagaban poco, renunció, ¿no? El pero principal es renunciar. ¿Cuál es la causa? Le pagaban poco. ¿Cómo le pagaban poco? Renunció. ¿Sí? Ahí es causa. Ya que renunció, ya que le pagaban poco. Renunció porque le pagaban poco. O puesto que le pagaban poco. En todos los casos quiero que ustedes se den cuenta que las causas pueden moverse. O sea, yo puedo decir porque le pagaban poco, renunció. Ya que le pagaban poco, renunció. Como puedo decir, renunció ya que le pagaban poco. O sea, puedo mover de orden. ¿Ya? Pero recuerda que siempre lo que le sigue a la conjunción es la causa. ¿Sí? Lo que le sigue es la causa. Por eso es causal. Pues. Condicionales. Igual. Yo puedo decir, escucha música si está triste. ¿Cómo? Si está triste, escucha música. O sea, se puede cambiar de orden. Pero siempre lo que le siga a la conjunción condicional va a ser la condición. O sea, es el requisito para que se realice la acción. Por ejemplo, para escuchar música, ¿cuál es el requisito? Si estás triste. Quiere decir que si no estás triste no vas a escuchar, bueno, puede ser, ¿no? No es que sea una condición necesaria. Pero según la oración, si estás triste, escucha música. Parece un consejo, ¿no? ¿Ya? Entonces, lo que le sigue al sí es la condición para escuchar música. Podríamos decir, a ver, una condición para comer carne de res, ¿ya? Si vas a comer, si acompañas de ensalada, comes carne de res, una condición, ¿ya? Una condición para salir de noche, no sé, a ver, si vas a regresar temprano, entonces sales de noche. Sí, son los requisitos. Podríamos decir que aparecen con en caso de que, con tal que, sí, siempre y que también. Cuarto, consecutivas. Estas siempre tienen el que precedido por el tanto. Viajaban tanto, ¿ves? Tanto, que ya nunca los veíamos. Hablé tanto que me quedé afuera. Siempre aparece el tanto o el tan seguido del que. Juan es tan ahorrativo que, a ver, ¿qué podríamos decir? No sé qué podría decir. Que no se compra ropa, no sé. Concesiva, indica una dificultad. Puede ser aun cuando, aunque, a pesar de, ¿no? Por ejemplo, aunque no te conozca, me interesa tu porvenir, ¿no? Me interesa, aunque hay una dificultad, no te conozca. Por ejemplo, podríamos decir también, realizó todas las preguntas, respondió todas las preguntas del boletín, aunque estaba ya cansado, ¿no? Entonces, indican una concesión, una dificultad, ¿sí? Con el aunque. A pesar de que, o a pesar de también, aun cuando. De finalidad indican un propósito, ¿no? ¿Para qué? A fin de que se realice la acción principal. Estudia. ¿Cuál es la finalidad? Con el objetivo de ser profesional. Creo que esa es la mayoría de los objetivos. Quizás algún estudie para aprender, para conocer, para tener mayor conocimiento. Otros para ser técnicos y profesionales.
y para ser personas íntegras, ¿no? O sea, para no solamente formarse intelectualmente, sino también social y espiritualmente, ¿no? Bueno, o sea, pueden ser varios motivos por los que uno estudia, para ayudar a los demás, ¿no? También están las del modo, ¿no? Jugaron tal como les indicó el entrenador, como les indicó el entrenador. De comparación como más que menos que gerencia también como lidera su equipo de trabajo. Bueno, entonces toman una captura de estas últimas, esta última diapositiva de los últimos nexos. Recuerden que lo vamos a volver a ver en el tema de subordinadas y en el tema de discurso. ¿Sí? Muy importante que le tomes captura, que te acuerdes, que lo imprimas una vez más captura, porque hay que aprendérselo, ¿ya? O en todo caso, no sé, es una recomendación, ¿sí? Veamos entonces el ejercicio de aplicación 3, que consiste en la clasificación semántica de las conjunciones. Se incomodó porque no obtenía ninguna información. La conjunción es porque, y tienes que ver qué es lo que nos está presentando, qué viene después de ella. No, lo que viene después del porque es la causa de incomodarse, es una conjunción causal. Y así vamos a ir viendo, ¿sí? Les doy un minuto y luego lo voy a explicar. A ver, muchachos, justamente estoy colocando de color rojo y no me había dado cuenta que había pasado la diapositiva. Se incomodó, se sentía incómodo, no estaba tan cómodo, molestó, ¿no? ¿Cuál es la causa? La causa viene después del conector o de la conjunción. La palabra conector es bien amplia. Dentro de conectores están las conjunciones. La conjunción aquí es porque. Una conjunción que nos genera muchos problemas porque a veces se escribe separada y con tilde, separada y sin tilde, ¿no? Y junta y con tilde. O sea, este porque es conjunción causal porque lo que viene es la causa del verbo principal que es incomodarse. Es una conjunción subordinante
causal. En la B, si lo ayudas, requisito, el requisito viene después de la condicional sí, ¿no? La condición es ayudarlo, luego viene la idea principal, terminará las actividades a tiempo. Terminar es el verbo principal. ¿Cuál es la condición para terminar o el requisito? Que lo ayuden. Es una subordinada condicional. La siguiente, no realizó la programación mensual ni redactó el informe. No A ni no B, ¿no? Ni B, no A ni B. Esta es copulativa, ¿sí? Es una coordinante copulativa. En la D, se sentía agripado, idea A, pero siguió avanzando. Si se sentía agripado, ustedes saben cómo es eso de la gripe. Uno se pone muy mal, ya no hace su trabajo, ¿no? Ahora, lo que nos espera es eso. Y viene una idea adversa, contraria. Siguió avanzando en su trabajo, ¿no? Se amaneció. ¿Ya? Entonces, esta es una coordinante adversativa. Matilda pensó, verbo transitivo, pensó algo, lo pensó, lo que viene es lo de. ¿Cuál es el objeto pensado? El tema pensado, que no llegaría a tiempo a la universidad. Objeto directo. Esta es completiva. Siempre que lo que viene es lo de o el sujeto para ciertas oraciones es completivo. Era tanta su felicidad que, mira, acá está la secuencia, tanto, tanta, tan que, esta es una subordinante consecutiva. La siguiente estuvo estudiando por varios meses, sin embargo, no alcanzó una vacante. Es una coordinante adversativa por el sin embargo, que enlaza dos ideas adversas contrarias. Em, ya que cuando yo digo estuve estudiando por varios meses, o sea, uno dice, bueno, se está esforzando, ¿no? Entonces se espera que alcance una vacante, pero no alcanzó. La idea contraria. La siguiente rindió varias evaluaciones con el objeto de obtener su certificado, con el objetivo de indicar finalidad, subordinada final. ¿Okay? Tomar una captura y pasamos al siguiente ejercicio. Este es el último, que consiste en identificar de este texto cuáles son adverbios, cuáles son las preposiciones, cuáles son las conjunciones. Y esto se parece mucho a las preguntas que suelen venir en los exámenes, ¿no? Bueno, después de hacer esto vamos a explicar las preguntas 10 y 12, ¿ya? Que tienen que ver con lo último dicho, que son conjunciones. Entonces les doy un minutito y luego ya lo explico. Sí, muchachos. A ver, vamos a revisar. Lean el texto y luego lo vemos, ¿ya? Voy a escribirlo en colores diferentes.
A ver, chicos, voy a ir desarrollando con ustedes y para ello voy a salir de este modo porque creo que hubo unas palabras que me faltó poner en negrita, ¿ya? Ustedes me dicen si se ve. Lo voy a agrandar un poquito, pero creo que a veces, como divido mi pantalla en dos, y nada, lo puedo achicar. Bueno, ojalá que se vea. Ah, ¿cómo hago para agrandar? Ahí está, la agrandé un poquito más. Por ejemplo, línea 1, vamos a hacer línea por línea, ¿ya? Para reconocer, lo voy a ampliar un poquitín. Esto, porque no sé si ustedes lo verán, porque como yo soy un poco, no sé, tengo problemas con la vista, a veces no veo, ¿no? Vamos a ver, ¿ya? No espero ni pido, hasta ahí. No espero ni pido. El no, con rojita, va a ser el adverbio. Voy a pintarlo de rojo como para que se entienda. ¿Ya? En rojito, negrita. No espero, no adverbio. Espero verbo, ¿no? Y luego viene una idea que es el ni, como es la negación con i. Es como si dijese no más i. Esa i copulativa, esa es una conjunción. Y la voy a poner en negrita, la conjunción. Y lo voy a escribir acá al costado. ¿Ya? Voy a escribir aquí el ni, que es una conjunción, ya sabes, copulativa. Pido que, ya, yo pido que alguien crea en el tal, 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 tal. Lo pido, ¿no? Este pido que es el objeto directo. Lo pido, pido algo, pido eso. ¿Sí? Entonces, este que es una completiva. Conjunción completiva. Alguien, pronombre, ¿no? Crea en el extraño. Creer en algo, verbo de régimen. ¿Sí? Yo creo en eso. O también puede ser creo eso, ¿no? También hay que, podría ser creo eso. Pero dice en preposición. La preposición está de verde. ¿Ya? Y la preposición sí la había puesto. Preposición en, ahí está. El extraño, aunque, conjunción concesiva. Aunque, voy a separar ya mis conjunciones en dos grupos mejor. Las que son subordinantes con las coordinantes, se las separo. Simple relato que me dispongo a escribir. ¿Sí? El relato que me dispongo a escribir. Este que es un relativo. El relato que voy a escribir, ¿no? Este que no es nada, lo dejo ahí. A preposición. Loco estaría, adjetivo, verbo, sí, si lo esperara, ¿no? Si yo espero, estaría loco, ¿no? La condición para estar loco es esperarlo, sí, de conjunción condicional. Sí, lo esperara. Cuando mis sentidos rechazan su propia evidencia, cuando es un adverbio de tiempo. Ya está. Pero esta conjunción es coordinante adversativa. No adverbio, que ya está por ahí, estoy loco, y conjunción también coordinante. Sé muy bien dos adverbios, el muy adverbio que modifica bien y bien un adverbio que modifica saber. Sé muy bien eso, sé eso, completivo, ¿no? Esto no es no adverbio, es un sueño, ahí termina. Mañana adverbio voy a, preposición morir, y conjunción copulativa quisiera aliviar. Hoy adverbio mi alma. Mi propósito inmediato consiste en preposición poner de, preposición manifiesto simple. Sucintamente adverbio y sin, bueno, acá tenemos un i que también es conjunción, sin preposición comentario. Es una serie de preposición episodios domésticos. Las consecuencias de preposición, esos episodios me han aterrorizado, me han torturado y conjunción también, negrita. Voy a poner, por fin me han destruido. Pero otra conjunción adversativa, no adverbio, intentaré explicarlos. Si para mí han sido horribles, ¿no? Este sí, condición, para mí han sido horribles, para otros resultarán menos espantosos que barrocos. Esta es una conjunción comparativa. Vamos a poner aquí el que, porque el primer que era completivo y este último
es una comparativa. ¿Ya? Bueno, entonces ahí estaban nuestras conjunciones, adverbios y preposiciones. Solamente para terminar, voy a proyectar ya las últimas preguntas. ¿Sí? Dejo de compartir y comparto lo último, las 4 preguntas. Pregunta 10 y 12. ¿Sí? Estas dos. Pregunta 10 sobre la clasificación de las conjunciones. ¿Cómo tiene mucho trabajo Luis al tratar de ese cómo? ¿Qué indica? Condición, causa, ¿qué indica esa secuencia? Dime si debemos enviar, ¿qué está indicando el sí? Estaba tan callado que me desconcertaba que vamos a estar con tan allí. Y en la última, si me das permiso, debió subrayarse sí, no está subrayado. Y la respuesta es la E, correcto. En la 2, correlación de las locuciones, ¿no? El cuadro se encontraba junto a. Junto a. Es como si dijésemos cabe la chimenea. En un santiamén alistó sus maletas. Es como dijésemos el adverbio rápidamente alistó sus maletas. ¿No? En el caso de que esté ocupado, lo reemplazaré. ¿No? Esto es como si dijésemos sí está ocupado, ¿no? Como si fuese la conjunción sí. Entonces vamos a ver qué tipo de locuciones son estas. ¿Qué marcarían, muchachos? Sí, yo ya lo dije, ¿no? Lo he cambiado por cada una de las palabras para que ustedes se den cuenta. Junto a, entonces yo dije desde cerca a, ¿no? O como si dice cabe, es una locución preposicional. 1B. En la 2, en un sentimiento como si dijese rápidamente, una locución adverbial. Y en la 3, sí está ocupado, es como si dijese la conjunción condicional sí, por eso es locución conjuntiva. La respuesta en la 12 es la B. Ahora, yo hoy, por la cantidad de tiempo, he resuelto 4 con ustedes, pero les he ido preguntando si tienen alguna consulta. Invitarlos entonces a consultas académicas, muchachos, ¿sí? Si es que tuviesen alguna duda. No se queden con las dudas, ¿sí? Recomendación. Bueno, nos encontramos en unos días, queridos jóvenes. Esto ha sido todo por hoy. Ahora sí ya me voy. La 2 es la B, exactamente, Cristian. Y tienen todavía algunas preguntas para ir resolviendo. Les deseo muchos éxitos. Ya trabajen, por favor, en los ejercicios que faltan. Si tuviesen alguna duda, algún problema, acudan a sus consultas. Me despido con un abrazo, que tengan una feliz semana y bueno, que las cosas mejoren, ¿sí? Que les vaya muy bien. Muchas gracias.